el Renacimiento, indicador número 5. Vamos a realizar una pequeña conclusión de esta temática. Como ya sabemos, el Renacimiento fue un movimiento totalmente importante que se produjo en Europa durante los siglos XV y XVIII, que fue cuando tomó muchísima fuerza y se expandió por todo el continente. Sirvió, sirvió de transición entre la época de la Edad Media y la época de la Edad Moderna, trayendo consigo unas renovaciones y un renacer en el pensamiento, el arte y las ciencias. Características de este. Bueno, una de las características principales del Renacimiento fue el retorno a la antigüedad, o sea, toda la recuperación de la tradición filosófica, artística de Grecia y de Roma, que durante los siglos del cristianismo las habían tenido como paganas debido a las diferentes obras que realizaban y que resaltaban la belleza del ser humano. Entonces, una de las características una de las características más principales del Renacimiento es el renacer de las obras antiguas grecorromanas. Esa es una de las características muy importantes de esas obras que habían sido por un momento sepultadas en la Edad Media porque se les habían considerado que eran paganas, vuelven a renacer en esta época moderna que trae consigo muchísimos avances culturales y muchísimos avances científicos. Entonces, uno de los aspectos importantes, como veníamos diciendo, es el renacer y la recuperación de esta tradición grecorromana, de Grecia y de Roma. Otra característica principal fue el rechazo dogmático cristiano y el inicio de una nueva relación con la naturaleza mediada por la ciencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que se rechazaron muchas ideas porque se habla de un antropocentrismo, ¿cierto? Se habla de un antropocentrismo donde el hombre circula como el centro de todo. Entonces, esto a la larga condujo el nacimiento del humanismo, que reemplazó a la fe por la razón como valor supremo. Reemplaza la fe porque, recordando, en la Edad Media fue una época muy cristiana en donde todas las explicaciones o fenómenos eran basados o explicados en base a la fe cristiana y en base a la religión. Pues en el Renacimiento se coloca una puesta en común, o sea, algo opositorio aquí a lo que fue la Edad Media, algo que se opone a lo que fue la Edad Media, a reemplazar la fe por la razón como valor supremo. Y en lugar de Dios puso al ser humano como el centro del universo. Cómo el hombre puede explicar, se centró en el hombre porque el hombre podía explicar por medio de su razón, podía explicar fenómenos que habían ocurrido en la naturaleza. Las artes, otra característica fueron que las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales que tenían muchísimo dinero, y ya las artes no eran patrocinadas por la iglesia. Esto financió una importante cantidad de artistas de la época y les permitió incursionar en obras de arte de temáticas no religiosas o no cristianas. Se promovieron y se realizaron nuevos descubrimientos científicos, nuevos proyectos de medición, nuevas deducciones, entre las destacadas a la sustitución del modelo geocéntrico del universo al aristotélico del universo, como por ejemplo lo heliocéntrico y lo coperniano, porque se utilizaron diferentes teorías de autores de la época clásica. El Renacimiento tuvo lugar, tuvo lugar al término de la Edad Media. A partir del siglo XV nace este Renacimiento. Sin embargo, se habla de que las fechas de los antecedentes del Renacimiento fueron en el siglo XIII y siglo XIV, tomando de referencia al siglo XV porque aquí fue donde este movimiento toma muchísima fuerza.
Su punto de partida fue la época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico o del poder cristiano, a causa de diferentes reformas protestantes, la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se desarrolló una profunda crisis económica que acusaba el fin del modo de producción o que acusaba la economía o la forma de producción de la Edad Media, que era la producción feudal, lo cual trajo consigo un decaimiento de las artes y de las ciencias. Además, en el siglo XVI tuvieron lugar los grandes descubrimientos geográficos europeos a manos de Cristóbal Colón, Fernando Magallanes, Vasco de Gama, y así abrieron nuevos mercados y nuevas rutas comerciales, otorgándoles cada vez más poder a una nueva clase social de ascenso, o sea, a la burguesía, encargados de tender las bases del capitalismo venidero. Entonces nace la burguesía como las personas más adineradas de la época, quienes respaldaban todas estas obras y, por decir así, subsidiaban y patrocinaban todas estas obras. El Renacimiento también nace a raíz de la Edad Moderna y los descubrimientos importantes que se realizaron, como el descubrimiento de América y el descubrimiento de diferentes rutas que conectaban a Europa con Asia para que su comercialización fuera muchísimo más amplia. Todas estas exploraciones y toda esta expansión europea entra en una época muy importante como es el Renacimiento. El Renacimiento, como sabemos, nació en Italia, específicamente en las ciudades repúblicas de Florencia y Venecia, pero también en ciudades monárquicas como Milán, Nápoles y en Roma, sometidas al dominio papal. El arte renacentista estuvo dividido en dos importantes momentos, en el Quattrocento y el Seicento. El Quattrocento se le conoce como el Renacimiento temprano, conocido como el primer Renacimiento o el Bajo Renacimiento. Duró en el siglo XV casi entero y supuso la desaparición de todas aquellas prácticas que realizaban en la Edad Media. En este periodo, la ciudad de Florencia ocupó un lugar central en la vanguardia artística, o sea, en las nuevas innovaciones artísticas, mientras que el resto de Europa continuó cultivando el arte gótico de la Edad Media. El Seicento o Renacimiento en pleno, conocido también como el Alto Renacimiento, fue el periodo propiamente clasista del arte renacentista, en el cual surgieron los diferentes artistas importantes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, y se dio un apogeo, o sea, un auge muy importante a la pintura y la escultura del momento. Recuerden que una de las características importantes del Renacimiento es que los artistas podían firmar sus obras, cosas que no realizaban en la época de la Edad Media. La literatura, inicialmente muchas de las ideas platónicas de Aristóteles fueron recuperadas y puestas al servicio del cristianismo, lo cual permitió la recuperación perceptiva clásica. Se desarrollaron nuevos géneros en el Renacimiento como el ensayo, nuevos modelos métricos para la poesía como el soneto, el verso, y así se creó la novela moderna. La literatura renacentista fue difundida con enorme fuerza gracias a la invención de la imprenta y nació bajo la influencia de tres grandes antecesores. Dante Alighieri, cultor destacado del Dolce Nuevo, Francesco Peralta, autor del cancionero escrito en italiano, y Giovanni Boccaccio, el autor del Decameron. Recuerden que hablamos también del Renacimiento y el humanismo, teniendo en cuenta que el humanismo es un pilar importante del Renacimiento. ¿Por qué? Porque el humanismo constituye el espíritu del Renacimiento, debido a que este fue un movimiento sobre todo intelectual, de conocimiento filosófico y cultural, que retomó, que retomó el humanismo clásico grecolatino para así reinventar cultura europea a la oposición de lo que ya habíamos hablado de la época medieval. En el humanismo se suplantó la fe en Dios por la razón humana. De la mano de las ciencias nacientes, el humanismo propuso un modelo educativo nuevo, crearon nuevas academias, una nueva concepción del mundo y lugar que al ser humano
y se le dio lugar al ser humano. Finalmente se sentó las bases de la Ilustración y la Revolución cristiana. Recuerden que en el humanismo se crearon diferentes academias con ideas humanistas que fueron difundidas por toda Europa. Obras destacadas, pues hay un sinnúmero de obras destacadas en el Renacimiento. Entre estas podemos encontrar la de Leonardo da Vinci con la Mona Lisa, podemos encontrar el David, podemos encontrar diferentes obras arquitectónicas como la, la representación de diferentes castillos, pero ya no con esas obras de la Edad Media, sino con diferentes colores y diferentes estructuras. Por ejemplo, la Mona Lisa era esta obra de Leonardo da Vinci, data a comienzos del siglo XVI y se cree que representa una mujer noble cuya identidad aún no es comprobada. Miramos en esta parte, miramos la Escuela de Atenas, una pintura con el desarrollo de las técnicas de la perspectiva. Los artistas lograron crear obras realistas, entre estas la Escuela de Atenas, el David de Miguel Ángel, el cual representaba la temática bíblica del David antes de enfrentarse a Goliat. También podemos encontrar el nacimiento de Venus de Sandro Bossetti, que fue pintada a finales del siglo XV. La musa que inspiró Venus fue la hija de una familia de ricos comerciantes de Genova.